Les invito a abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8 van a ser los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8 dice así la palabra del Señor: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, escribió su autobiografía y dedicó varias páginas de ella para hablar acerca de su amistad con el conocido evangelista del Gran Despertar, George Whitefield, de quien dice lo siguiente, y cito: en 1739 llegó de Inglaterra el reverendo Whitefield, quien ya era bien conocido allí por ser un predicador itinerante. Al principio se le permitió predicar en algunas de nuestras iglesias, pero el clero, disgustado con él, pronto le prohibió predicar en sus púlpitos y se vio obligado a predicar en los campos. Bueno, eso no era algo nuevo para Whitefield. Ya en los púlpitos de Inglaterra él era siempre de alguna manera prohibido a predicar en las iglesias en Inglaterra. Y uno de los sermones que predicaba Whitefield cuando llegaba a un lugar, entraba a la iglesia y exponía un sermón basado en Hechos capítulo 26, versículo 28, que él tituló El casi cristiano. Él entraba a la iglesia y decía: ¿saben quién es el casi cristiano? Es alguien que está confiado simplemente porque va a la iglesia. Uno que confía en el hecho de que tal vez fue bautizado de niño en la iglesia anglicana. Whitefield decía, él olvida, el casi cristiano olvida que la higuera estéril fue maldecida y secada desde las raíces, no por dar mal fruto, sino por no dar fruto alguno. Estos están confiados en cuestiones externas de la religión, pero no son un verdadero cristiano, son casi cristianos. Bueno, este tipo de personas que el autor dirige esta sección de las Escrituras, podríamos decir que encaja bien en esta categoría de casi cristianos, si es que existe. Y como estudiamos en los versículos anteriores, estos pasajes, el versículo 7 y versículo 8, continúa con el mismo énfasis, con la misma advertencia. Estos judíos del primer siglo habían oído el Evangelio, habían visto las señales de los apóstoles y muchos de ellos habían aceptado el cristianismo, las verdades del cristianismo. Algunos de forma genuina se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero otros simplemente habían sido seducidos por esta nueva enseñanza para ellos, estas verdades que se estaban predicando por los apóstoles y sus allegados. Y estos, vimos en los pasajes anteriores, habían sido iluminados intelectualmente por el Evangelio, pero su corazón seguía incrédulo, igual que al principio, y no tenían una fe salvadora. Bueno, al venir la prueba, la persecución, la tribulación, muchos de ellos que no tenían una raíz madura, cimentada en Cristo, arraigada a Cristo, amaban más su propia vida, entonces por miedo a perderla, estaban considerando rebajar el valor que tiene Cristo. Y bueno, ante los ojos de Dios eso es inaceptable. Estos casi cristianos, como los llamaba Whitefield, fueron una amenaza alarmante en la iglesia del primer siglo, como vemos aquí en el libro de los Hebreos. Lo fue en el tiempo de Whitefield y lo es, por supuesto, hoy más que nunca. Y por este motivo quisiera que estudiáramos, hermanos, estos versículos y que podamos darle ese valor que el Espíritu Santo quiso que los cristianos le den al inspirarlo y aquí colocarlo, podríamos decir, en esta sección de las Escrituras. Leamos una vez más nuestro pasaje, pero quisiera que leyéramos desde el versículo 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo
la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae de ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Bueno, en primer lugar quisiera comenzar señalando que lo que tenemos aquí enfrente en nuestro pasaje es una ilustración de lo que ha dicho en el versículo 4, 5 y 6. Y aquí el autor va a tomar del mundo de la agricultura para ilustrar su enseñanza, esta advertencia, y así explicar de forma más clara el punto al que él quiere llegar, que quiere que sus lectores entiendan. Entonces vemos esto como una ilustración de los versículos 4 al 6. Los judíos solían emplear ciertas ilustraciones agrícolas en sus enseñanzas, era algo común, lo vemos en las páginas de las Escrituras. Moisés la utilizó en Deuteronomio 32 para referirse a la enseñanza como una gota sobre la hierba, dice Moisés. David en el Salmo 1 habla de un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, utilizando esta analogía también agrícola. En el Salmo 37 que leímos hoy nos habla de esa hierba verde que finalmente se seca. Y bueno, más adelante en el Salmo 103 usa la misma analogía. Luego en el Salmo 8 utiliza esa analogía para comparar a Israel con una viña, la viña de Dios, dice David. Y más adelante su hijo Salomón la utiliza para hablar de la pereza y habla del campo, del perezoso, precioso capítulo de Proverbios, el capítulo 24. Y luego Eclesiastés capítulo 11 nos habla de la siembra y la cosecha. Bueno, los profetas también usaron esta analogía. El profeta Isaías alza el cántico en el capítulo 5, el cántico de la viña, que vamos a leer en unos momentos. Y luego en Isaías 28 habla del sembrador y los métodos del sembrador para dar su enseñanza. Y luego en Isaías 61 nos habla de esos preciosos árboles de justicia. Bueno, de la misma manera Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas emplearon figuras como viñas, árboles, lluvias, semillas, hablaron de cosechas, higueras, para ilustrar la relación de Dios con su pueblo, a veces la maldición o el juicio sobre su pueblo, y en otros casos su bendición, la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Bueno, al llegar al Nuevo Testamento, el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, utilizó con frecuencia estas ilustraciones agrícolas en sus enseñanzas y no resulta para nada exagerado decir que quizás esta fue la analogía o el recurso pedagógico preferido de nuestro Señor. Hablar de esto, Él utilizó la figura del sembrador en su famosa parábola de Mateo 13, la parábola del sembrador. Habló del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, los labradores malvados, la higuera estéril, los campos listos para la siega espiritual. Y finalmente habla de la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15. Bueno, las ilustraciones agrícolas no se limitan solo ahí, sino que más adelante los apóstoles también usan esta analogía, estas ilustraciones. Pablo recurre, por ejemplo, en Romanos 11 a figuras como el injerto al olivo, el plantar y regar en Corintios, la siembra y cosecha en Gálatas y el trabajo del labrador cuando le habla a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2. Santiago habla de la flor del campo que se marchita, de la justicia sembrada en paz y del labrador que espera pacientemente el fruto de la tierra. Y luego Pedro compara la fragilidad humana con la hierba que se seca y la flor que se cae, como lo hizo David en el Salmo 37. Finalmente, aquí en nuestro pasaje, el autor de los Hebreos utiliza esta ilustración, esta imagen de una tierra que está recibiendo la lluvia para ilustrar esta advertencia que él ha dado en los versículos 4 al 6. Y en pocas palabras, la enseñanza central de esta ilustración, o el punto que quiere ilustrar el autor, es esto: es aquellos que oyen el mensaje del Evangelio y responden con fe son bendecidos por Dios,
mientras que aquellos que lo oyen y lo rechazan son maldecidos. Ese es el significado de esta ilustración, pero quisiera que podamos tomar en esta tarde el tiempo para poder estudiar y meditar un poco más acerca de este pasaje, de estos versículos. Entonces, observemos nuestro versículo, comienza nuevamente con el conector porque, así como lo hizo en el versículo 4, y nos da una razón, podríamos decir al aparecer por segunda vez, nos da otra razón para que nosotros seamos diligentes, o mejor dicho, para que los lectores, los destinatarios originales sean diligentes en el crecimiento espiritual. Observemos rápidamente los conectores que ha utilizado anteriormente. Creo que es útil para poder ver cómo se conecta esta ilustración con el resto de su advertencia. Esta sección más, podríamos decir, más grande, si le quitamos un poco de zoom, vemos que comienza del capítulo 5, versículo 11 en adelante, y comienza esa unidad de pensamiento con la frase acerca de esto, para referirse a esa enseñanza acerca del sumo sacerdocio de Cristo comparado con el sumo sacerdocio, si así se quiere, de Melquisedec, este personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Y bueno, él quiere seguir hablando de esto mucho más, va a continuar en el capítulo 7 hablando de esto, pero interpone esta advertencia sobre el peligro de la inmadurez que todavía estaba presente en sus lectores. Entonces comienza el capítulo 6 diciendo, por lo tanto, o sea, debido a esta inmadurez real que ellos tenían, necesitan ahora progresar más allá de esa comprensión elemental de las doctrinas, de las Escrituras. Y allí expone entonces las consecuencias irreversibles de una apostasía bien informada, alguien que no es ignorante a las verdades de Dios. Entonces, eso estudiamos en los versículos 4 al 6, y aquí comienza nuestro versículo nuevamente con este porque, la tierra que bebe, y etcétera. Entonces, simplemente observando estos conectores, vemos aquí que estos versículos son una razón para ser diligentes en vivir una vida cristiana esforzada, o como alguien dijo, a no vivir una fe perezosamente, a no conformarse, podríamos decir, a simplemente conocer ciertas verdades elementales. Bueno, la primera imagen que el autor presenta, notemos, es una imagen positiva. No comienza hablando de algo negativo, sino comienza hablando de lo ideal, de lo positivo. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El sujeto de esta ilustración es la tierra. Y allí esa tierra lo que representa es a los lectores. Son aquellos destinatarios, los corazones y las mentes, podríamos decir, de aquellos lectores, de aquellos hebreos. Y la lluvia que aparece aquí deberíamos interpretarla como las bendiciones de Dios, pero más específicamente con aquellos beneficios que ha mencionado anteriormente que ellos habían disfrutado por la gracia de Dios. Aquellos 5 beneficios que ellos habían disfrutado. Bueno, que habían probado, dijimos, que ellos habían saboreado, que los habían de alguna manera examinado, pero que al parecer muchos de ellos no lo habían realmente asimilado o no había penetrado en sus corazones. Bueno, habían probado todas estas cosas y ahora el autor hace un énfasis y habla de lo que ellos debían dar como fruto de esto. Lo que ese beneficio de haber escuchado el Evangelio había llegado a sus oídos y ellos debían dar como fruto cierta respuesta, de alguna manera, cierto fruto delante de Dios. Y bueno, aquí se hace esta comparación, podríamos decir, a la predicación del Evangelio, como esa lluvia que riega la tierra. Y luego nos habla de 2 tipos de respuestas. Un tipo de respuesta positiva, que es aquí el versículo 7, que vamos a ver, que dice produce hierba provechosa como resultado. Y otro tipo de respuesta negativa a esta lluvia de Dios, como vemos en el versículo 8, que dice la cual produce espinos y abrojos. Son 2 resultados. La diferencia no está ni en la tierra, podríamos decir, no tiene nada de especial ninguna de las 2 tierras.
y tampoco lo está en la lluvia. La lluvia se da por sentado que es la misma lluvia que cae sobre los dos terrenos, pero que dan diferentes respuestas a esta lluvia divina. Y esa es la gran enseñanza o la diferencia. Y aquí la mayoría de los comentaristas ven una evidente alusión a la parábola del sembrador, enseñada por Jesús, un pasaje que fue útil para entender los versículos anteriores que estuvimos leyendo el domingo pasado. Y es posible que sí, el autor puede ser que esté pensando en esta enseñanza, aunque no lo dice directamente aquí, pero lo cierto es que es muy difícil leer estos pasajes y no pensar en aquella parábola. Por eso quisiera que me acompañara por un momento Mateo capítulo 13, versículo 3. Aquí Jesús está por dar esta enseñanza a través de esta parábola y dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante en el versículo 8 Jesús explica esta parábola a sus discípulos y dice, versículo 18 del capítulo 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, este último es el que fue sembrado en buena tierra, es aquel que produce hierba provechosa, usando las palabras del autor a los hebreos, aquellos por los cuales es labrada, dicen. Bueno, una tierra que germina y brota pronto, de forma deseada por el que está sembrando esa tierra, es sembrada, cansa de un día recibir una cosecha, una cosecha, podríamos decir, fructífera. Esa es la esperanza que tiene todo sembrador al sembrar una semilla. Y cuando ve que esa tierra empieza a dar fruto, entonces la cuida con más diligencia. A diferencia de una tierra que no da fruto, que no produce nada, el sembrador se desalienta y o trabaja en otra tierra o la vuelve a sembrar. Es esa, como el sembrador, podríamos decir, trabaja la tierra. Entonces, podríamos decir que es la actitud deseada por Dios a todo creyente o todo aquel que oye el Evangelio. Es la actitud deseada por el sembrador, es que el que ha sido sembrado, en este caso, siguiendo esta analogía, dé un fruto, una hierba provechosa, dicen. Bueno, esta tierra que produce hierba provechosa, o como la traducen otras versiones, una vegetación útil, es finalmente bendecida por Dios. Dice nuestro texto, recibe bendición de Dios. Y notemos también aquí que es claro que esto es la continuación de la advertencia, porque nosotros entendemos por las Escrituras, vemos por otros pasajes, que para que una tierra, siguiendo esta analogía, dé una respuesta favorable o positiva al mensaje, a la palabra de Dios, primeramente Dios tiene que bendecir esa tierra y luego la tierra dará el fruto. Pero note que esto está en un tono de advertencia, porque dice, si la tierra produce fruto, entonces va a recibir la bendición de Dios. Continúa con ese tono de advertencia. Y entonces podríamos pensar aquí
en qué sentido va a ser bendecida la tierra, qué es que una tierra reciba la bendición de Dios. Y esto lo podemos entender cuando lo contrastamos o podemos hacer una comparación con lo que pasa con la tierra estéril que vamos a estudiar ahora en el siguiente versículo. Por eso quisiera dejar esta pregunta aquí y enseguida volver a ella para poder continuar con nuestro pasaje. El versículo 8 comienza, pero hace un contraste, es decir, en contraste a esto, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bueno, la tierra que produce espinos y abrojos aquí representa a aquellos que recibiendo los beneficios de Dios y después de esto recaen, utilizando las palabras de los versículos anteriores, o reniegan de la fe después de haber recibido con gozo el Evangelio, entonces están próximos a ser maldecidos y su fin es el ser quemados. La frase aquí, espinos y cardos, espinas y cardos, nos trae a la mente o podría ser una referencia a lo que acontece en Génesis capítulo 3. Si me acompaña ya, Génesis capítulo 3, verso 17, y al hombre dijo, Dios está hablando al hombre y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, debido al pecado del hombre, aquella tierra que inicialmente fue bendecida en la creación con todo tipo de hierbas útiles, provechosas, con semilla, que dan su fruto según su género. Aquí vemos que por el pecado del hombre ya no produce frutos sin el cultivo y la labranza rigurosa del hombre. Y eso es que ahora iba a recibir su producto, iba a disfrutar Adán y todos los hombres que siguen después de Adán el fruto de la tierra, pero con un sudor de frente, con un esfuerzo, con un trabajo riguroso. Es como que nosotros vemos aquí que podría decirnos que la tierra naturalmente de espinos y cardos, no es nada fuera de lo común que una tierra produzca esto, es natural. Y es de alguna manera como aquel campo del perezoso en Proverbios capítulo 24, que se cubre de espinos, las ortigas cubren la faz de éste, y especialmente está condenado a una esterilidad absoluta si no es que la lluvia cae sobre ella. Y esto mismo también de alguna manera es una realidad en las mentes y los corazones de todos los hombres. El corazón del ser humano es oscuro, es infértil, es inútil. Sin el cultivo divino, ningún hombre puede producir algún fruto de justicia que sea aceptable, que sea bendecido por Dios. Todo lo que de sí mismo puede producir el hombre por su naturaleza es maleza, es cardos, espinos. Y entre las malezas de la tierra nosotros vemos que algunas están pintadas o tienen unos colores preciosos entre las malezas y podría tener cierta apariencia de ser algo útil, pero no deja de ser maleza. Y así pasa también entre las mentes de las personas no regeneradas, aquellos que son iluminados, que no son realmente verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, pueden tener aún actitudes muy piadosas que parecen llamar la atención y parecen ser aceptadas delante de Dios, pero espiritualmente ante los ojos de Dios solo son pecados, solo son vicios, y esto podríamos hablar mucho más. Pero aunque es cierto también que toda tierra por naturaleza está destinada a esta condición, naturalmente está destinada a producir cardos y espinos, la tierra que se utiliza aquí, la tierra de la que se habla aquí, es una tierra a la cual la lluvia ha humedecido, ha mojado, ha penetrado esa lluvia, esa tierra. Entonces se espera que esa tierra produzca hierba provechosa. Y de alguna manera aquí vemos
que cuando esta tierra es humedecida, siguiendo la analogía de aquí de los que está exhortando el autor a los hebreos, cuando las verdades del Evangelio penetran y son aceptadas por los hombres, se espera que esos hombres no queden estériles sin que produzcan un fruto agradable a Dios. Y aquí nosotros podemos ver, nuevamente volviendo a las palabras de nuestro Señor en aquella parábola del sembrador, que este es semejante a aquel sembrado en pedregales. Aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, y al venir la aflicción y la persecución, dice nuestro Señor, por causa de la palabra, luego tropieza. Y también podemos ver que es semejante a aquel que fue sembrado entre espinos, aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y finalmente se hace infructuosa. Y notemos esa palabra, es decir, aquí Jesús dice, es alguien que no produce fruto, es algo que finalmente se vuelve infructuoso. Y es muy triste ver una tierra regada por la lluvia y que la lluvia cae una y otra vez y que solamente produce cardos y espinos. Pero es más triste, hermanos, ver a una persona que oye el Evangelio, que oye las verdades de la palabra de Dios una y otra vez y en su vida no hay ningún rastro de ningún fruto. Eso es triste. Aquí quisiera citar a Simon Kistemaker, dice, si el corazón del hombre es malo, ni aun todas las bendiciones de Dios conseguirán hacerle prosperar espiritualmente. En vez de ello, al ser rechazadas por un corazón incrédulo, este finalmente es condenado. Y así es, hermanos, una tierra estéril, inútil como esta, a la cual la lluvia ha humedecido y que solo produce cardos y espinos, el fin de esa tierra es el ser quemada, como dice nuestro pasaje. Pero en primer lugar dice que esta tierra es reprobada. Esa es la primera característica o la primera consecuencia de esta que va a recibir esta tierra. Es la traducción de una palabra griega que significa simplemente no pasar la prueba. Eso es ser reprobado, no pasar la prueba. Y generalmente en el griego esta palabra se usaba para referirse a aquellos metales que contenían tanta impureza cuando eran probados que aquel que estaba trabajando con aquel metal lo descartaba y decía, este metal no sirve. Era reprobado. Esa es la palabra que utiliza aquí el autor a los hebreos. Esa misma palabra la usa Romanos, ahí Pablo en Romanos capítulo 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que esa mente, ese hombre carece de valor, carece de utilidad, es reprobado totalmente. Jeremías 6:30, el profeta dice, plata desechada los llamarán, hablando de Israel, porque Jehová los desechó, los reprobó, los menospreció por ser una plata desechada, como dice aquí. Bueno, en segundo lugar, nuestro pasaje dice que esta tierra está próxima a ser maldecida. Está próxima a ser maldecida. Y lo que expresa aquí, hermanos, es el abandono divino. Una tierra que no produce frutos, luego de recibir esta lluvia, de recibir estos beneficios, es una tierra que finalmente es abandonada por aquel que la ha sembrado, que espera recibir fruto de ella, aquel que es dueño de esa tierra. Y note también aquí en esta parte de este versículo 8, que podríamos decir es la parte negativa de esta ilustración, hay una ausencia de labradores. En el versículo 7 dijo que produce fruto esta tierra para aquellos que es labrada, pero aquí no se menciona a nadie que esté labrando esta tierra. Y aparte de eso, nos dice que esta tierra está próxima a ser maldecida. Y eso es, una tierra próxima a ser maldecida, es
una tierra que ha sido dejada, que ha sido abandonada. Si ellos, después de gustar las bondades de Dios en el Evangelio, quedaban sin fruto, entonces Dios los iba a dejar a su propia suerte. Les iba a quitar el vallado, dejaría de cuidar esa parcela de tierra y solo en cuestión de tiempo esa tierra finalmente no iba a valer nada. Y no encuentro realmente otra manera de entender esto más claro que con aquel cántico que expresó Isaías en el capítulo 5 de Isaías. Les invito a ir conmigo, por favor, al capítulo 5 de Isaías. Dice aquí el profeta: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y aquí va a hablar de la viña al refiriéndose a Israel. Y dice Isaías: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Bueno, eso podríamos decir que es lo que iba a acontecer con aquella tierra. Dios iba a quitar el vallado, iba a de alguna manera dejarla a su suerte. Y eso es estar próximo a ser maldecido. Y la última frase que acontece o aparece aquí en nuestro pasaje dice: y su fin es el ser quemada. Su fin es el ser quemada. Y este es el fin de toda tierra que no produce ningún tipo de fruto. Aquí vemos también un contraste con la frase anterior. Si nosotros observamos, ser maldecida representa el abandono, la falta del cuidado de Dios. Ser quemada representa un acto de indignación activa de Dios. O sea, Dios iba a quemar esa tierra, iba a ejecutar su juicio sobre esa tierra estéril. Dios, en su paciencia, al ver este campo infértil, estéril, en primer lugar lo descuida, lo abandona, pero luego aquí dice que si sigue produciendo esos cardos de incredulidad, lo que le queda simplemente es quemar esas nocivas e inútiles malezas. Y los lectores aquí podrían ver con claridad esta ilustración. Tratemos de pensar o ponernos en su lugar. Esa horrenda consecuencia que iban a tener ellos si apostataban de la fe. Si muchos de ellos observaban sus vidas y solo veían malezas, entonces debían temblar ante el juicio de Dios que se acercaba. Bueno, rechazar el Evangelio desde la posición de la que ellos tenían, de haber sido iluminados, de haber gustado el don celestial, los bienes del futuro, y podríamos decir de todos los bienes que acompañan al escuchar el Evangelio o pertenecer a una congregación que escucha el Evangelio, si ellos rechazaban de esa manera, desde esa posición, no era algo que iba a pasar desapercibido para Dios. Los que rechazan el Evangelio finalmente van a ser justamente, juzgados por Dios. Y antes de finalizar, entonces, al ver este detalle o de lo que le acontece a esta tierra estéril, quisiera volver entonces ahora sí, ¿en qué sentido, o esta pregunta, ¿en qué sentido será bendecida la tierra? Y podemos hacer una comparación con esto.
Así como dijimos que esa tierra es reprobada, entonces ser bendecido por Dios o una tierra que da fruto recibe el reconocimiento, la aceptación o la aprobación de Dios al fruto que está dando esta tierra. De alguna manera Dios no se avergüenza que ese campo sea llamado un campo suyo. Hay fruto y Dios lo aprueba. También el cuidado, la vigilancia y la diligencia, así como vimos que Dios abandonaría una tierra estéril, una tierra que no da fruto, Dios la deja a su suerte. Bueno, todo lo contrario acontece con una tierra que produce fruto. Dios cuida ese fruto. Jesús enseña, mi Padre es el labrador y de alguna manera poda a aquella vid, aquellos pámpanos para que ese pámpano dé más fruto. En Juan capítulo 15, es Dios el labrador y cuida su viña, cuida su podríamos decir, esta tierra que ha cultivado y que está dando fruto. Y en último lugar, Dios preserva de todo mal aquella tierra que produce fruto. Así como aquella tierra estéril va a ser quemada, una tierra que produce fruto es protegida por Dios, es cuidada por Dios hasta el fin. Y es esa una preciosa consolación. Ellos podían ver con esta ilustración también que era lo que ellos debían dar como evidencia, cuáles eran las evidencias de una fe genuina, de una fe verdadera, que no iba a ceder ante la tentación de apostatar de la fe, de volver al judaísmo, de negar al Señor por cosas tan vacías o tan carentes de valor. Y aquí cito nuevamente a Kistemaker y dice: el propósito de la ilustración del escritor es el de advertir a los destinatarios de su carta que la mera observación, el goce y la recepción de las bendiciones de Dios no pueden salvar a una persona a menos que haya recibido un genuino renacimiento espiritual. Cuando el nuevo nacimiento es evidente, dice Kistemaker, las bendiciones de Dios entonces son recibidas con acción de gracias, la vida espiritual se desarrolla y produce mucho fruto. Y es eso lo que Dios espera, hermanos, de una persona que oye el Evangelio. Jesús en Juan capítulo 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos de Cristo son aquellos que llevan mucho fruto, no son una tierra que solo produce abrojos y espino. Más adelante, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el deseo de nuestro Dios. El cristiano genuino llevará fruto y quizás ahora podemos pensar y bueno, posiblemente algunos van a llevar más fruto que otros. Aquellos que son más diligentes en crecer espiritualmente, aquellos que hacen uso de los medios de la gracia que Dios ha dado al creyente, que se esfuerzan en esa gracia, pero es una realidad que aún el más perezoso entre los verdaderos creyentes van a llevar fruto, así sea poco fruto, pero hay fruto. Esa es una realidad que vemos en las Escrituras. En cambio, una persona que no es un verdadero cristiano jamás llevará algo de fruto. Podría mostrar esas bellezas que dijimos que a veces tienen las malezas, esas pequeñas flores con colores bonitos, pero que no tienen ningún valor y perecen y no sirven de nada. Bueno, vemos también en aquellos que simplemente están convencidos intelectualmente de las verdades del Evangelio, no tienen motivaciones correctas para hacer cosas correctas. Su corazón no es el correcto, su raíz es poco profunda y tarde o temprano esas personas terminan evidenciando lo que son, como vimos en la primera carta de Juan, cuando él dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso salieron de nosotros, para evidenciar que no todos son de nosotros. Así, un cristiano
un casi cristiano, usando las palabras de Whitefield, no puede llevar fruto que permanece en Dios. Y esta condición, estar en esta condición, no te salva, por supuesto, del juicio de Dios. Y estos pasajes nuevamente nos invitan entonces a autoexaminarnos, a poder analizar nuestras vidas, cada uno de nosotros, y pensar, ¿hay fruto evidente en nuestras vidas? ¿Hay una proporción entre lo que sé de Dios, de lo que sé de la palabra de Dios y lo que se ve evidenciado en mi vida personal, en mi carácter, en mis afectos, en mis deseos? ¿Hay una relación entre esto? Bueno, y nuevamente, esto, siguiendo esta analogía aquí del autor, no quiere decir que un verdadero cristiano jamás va a producir cardos y espinos como frutos. Lo vimos en la vida de Pedro y lo vemos también en nuestra propia vida, que los cristianos también producen cardos y espinos. Pero hay una gran diferencia con un no cristiano. Hebreos 3:14, aquí unos capítulos anteriores, el autor dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa es la urgencia que tiene el conocer las verdades o ser hechos participantes de Cristo, retener hasta el fin de una manera firme, dice, retengamos hasta el fin de manera firme nuestra confianza del principio. Todos los que, de alguna manera, los que hemos oído el Evangelio, debemos examinarnos ante la palabra de Dios y ver si en nosotros hay evidencia, si somos de Él o si no lo somos. No solo aquí el autor de los Hebreos, como un pastor amoroso que teme que alguno de sus lectores sea engañado por su propio pecado de incredulidad, que su corazón se endurezca, sino otros escritores, como por ejemplo Pablo también nos llama a esto, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y utiliza aquí la misma palabra, de una tierra que ha sido reprobada, a menos que seas de esa tierra. 2 Pedro 1:10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Y el apóstol Juan dedica toda la primera carta, su primera epístola, a este tema, y lo resume o lo declara al final en el versículo 13 del capítulo 5, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y toda esta epístola, yo les invito a leerla, es una constante examinación hacia nosotros si somos verdaderamente de Cristo o no lo somos. Bueno, los autores de las Escrituras, aquí vemos, deseaban claramente que los creyentes estuvieran seguros de su salvación mediante este examen de sus propias vidas, si ellos tenían en definitiva una vida espiritual genuina o no. Y así acontece también en nosotros, así como el autor de los Hebreos no podía saber si sus lectores eran o no eran, es algo que ellos tenían que examinarse, analizar su propia vida, y algo que el Espíritu Santo definitiva iba a obrar en sus corazones en esta autoexaminación, convenciéndolos de pecados, dándoles el arrepentimiento genuino, si Él así lo quiere. De la misma manera hoy nosotros no podemos saber, ninguno de nosotros podemos saber si el que está a nuestro lado, si nuestro hermano es un hermano genuino o si simplemente está convencido de cosas intelectualmente, podríamos decir, de cosas del Evangelio. Y pensando en estas cosas, también yo quisiera dirigir esta advertencia o llevar a pensar, invitar a examinar también
a los más jóvenes que están aquí. Pensaba cuando estudiaba estos versículos, pensaba aquí en los más jóvenes y aún niños que puedan entender esto, que quizás están en una familia cristiana disfrutando de los beneficios de Dios en ese sentido. Esaú creció en una familia creyente. Él creció en una familia creyente, pero por un momento de insensatez, él rechaza los privilegios por un simple plato de comida, y el autor de los Hebreos dice en el capítulo 12 que después que Esaú se arrepintió y quiso volver y procuró con lágrimas el arrepentimiento, dice Hebreos capítulo 12, verso 17, no hubo lugar para el arrepentimiento. Así también puede pasar con muchos de ustedes, jóvenes, niños. Pertenecer a una familia creyente no te hace un cristiano. Que tus papás oren por vos, te traigan a la iglesia, no te hace perteneciente del cuerpo de Cristo. Si esa es tu confianza, quisiera decirte en esta tarde que la ira de Dios va a caer sobre vos en el día del juicio, sin ningún tipo de piedad. Un corazón que cree en Jesucristo y tiembla ante Él puede escapar de la ira del justo y santo Dios. Eso es ser salvo. Esa es la salvación. Ser salvados o ser rescatados, de alguna manera evitar por medio de Cristo la ira que Dios ha preparado para Satanás y sus seguidores incrédulos. Bueno, toda la humanidad está ahí en ese grupo, todos los hijos de Adán por naturaleza son pecadores, están ahí, están destinados a la ira de Dios por ser pecadores, excepto aquellos por los cuales Cristo murió, aquellos a los que el Espíritu Santo redarguye sus corazones y les da fe salvadora para correr y venir a Cristo. Y quisiera invitarte también a los que nos visitan o has asistido toda tu vida a la iglesia y estas verdades te hacen pensar, si al examinar tu corazón solamente ves cardos y espinos, hoy es el día de salvación. El Señor da temor y da arrepentimiento a aquellos que son de Él. Y si es ese tu sentir, si estas palabras te preocupan y no sentís seguridad en Cristo, no ves que estás seguro en Él, yo te invito hoy a considerar estas verdades, a considerar a un Salvador tan grande para un pecador tan grande como lo somos cada uno de nosotros. Por favor, hermanos, oremos para finalizar. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias por las verdades de tu palabra, por estas verdades, Señor, que son tan pertinentes para nosotros, Señor, tan valiosas. Señor, miramos nuestro corazón y vemos que solo podemos ser salvados, Señor, de tu ira por tu gracia. No merecemos nada de lo que tenemos, no merecemos ningún beneficio del cual disfrutamos, no merecemos una salvación tan grande. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos, a no quedarnos, Señor, simplemente con la certeza de que tú nos has salvado, sino ayúdanos, Señor, a vivir, a andar, Señor, a hacer firme la vocación y la elección con la que tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Y, Señor, por favor, si en medio de nosotros hay personas que no han confiado en ti, Señor, hasta el día de hoy, que no han aferrado, Señor, su corazón a que solo tú puedes salvarnos de la ira, por favor, Señor, te ruego que le des arrepentimiento y fe para correr hoy a ti, Señor, y recibir la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.